Bienvenidos hermanos y hermanas, estamos en Ventana de Fe, un programa para profundizar en la fe y en la vida del cristiano. Estamos en el tiempo de Cuaresma, vamos a empezarlo ya pronto y vamos llegando a un momento en que tendremos que imponernos la ceniza y comenzar ese tiempo de conversión, tiempo de ayuda, tiempo de penitencia y de todo lo que la iglesia nos pida. Bienvenidos hermanos, sean todos y todas a este programa. Vamos a reflexionar el tema del año, que es la oración. Muchas veces uno cree que conoce todo de la oración y resulta que no. La oración es algo insondable. Mientras más buscamos, más encontramos y nos damos cuenta que menos sabemos. Por lo tanto, la oración es una disponibilidad interior. Hermanos y hermanas, sepamos lo siguiente. Para cualquier cristiano, para cualquier persona, digamos lo mejor, la oración es una dimensión fundamental y de vital importancia para el desarrollo de una vida íntegra, de una vida integral y de una vida saludable. La neurociencia ha demostrado la importancia de la oración en la salud mental. Y eso es bien importante, porque al orar nosotros descansamos, al orar nosotros reposamos y salimos con fuerzas renovadas para poder servir al Señor. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la oración debe impactar y tocar todas las dimensiones o los aspectos de la persona humana. Toca lo antropológico, lo espiritual, lo humano, lo familiar, lo emocional, lo social, lo relacional y su interioridad. Es por eso que todas las religiones conocidas hasta ahora tienen alguna forma o algún tipo o método para orar. En el caso de nosotros los cristianos y cristianas, la Biblia es la base de nuestra espiritualidad. Dice de otra manera, la Biblia es la base de nuestra oración, porque el centro es Jesús de Nazaret. Por lo que debemos llevar una vida de sencillez y apertura para que podamos leer y comprender las Sagradas Escrituras, desde la fe y aceptar la invitación que ella nos hace para seguir al Maestro. Y ese Maestro se llama Jesús de Nazaret. Una vez cuenta el Evangelio que Jesús estaba orando en algún lugar, pero algunos de los discípulos se acercaron a él y le dijeron: Maestro, enséñanos a orar. Y Jesús les dijo: cuando oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y así desarrolla toda la oración en San Lucas capítulo 11, versículo 4, la oración del Padre nuestro con sus 7 principales oraciones. Por lo tanto, hermanos, si Jesús oró y Él enseñó a orar, el deber de la iglesia y el cristiano es orar siempre. Esa es la importancia y el valor para este año 2026. La oración es un acto central de la vida humana, no es solamente lo espiritual, es de la vida humana en su totalidad, como lo hemos dicho, porque ella nos ayuda a equilibrarnos en el pensar, en el obrar, en el decir, en el hacer, es decir, equilibra los sentidos del ser humano. A lo largo de la historia, la oración ha evolucionado, pues claro, los cristianos, muchos cuando en los primeros siglos no sabían que era un método de oración, oraban simplemente pidiéndole a Jesús algo, de alguna manera, de pronto con lo que traían de las religiones tradicionales. Pero a través de la historia ha ido evolucionando. Y en la iglesia primitiva, los creyentes se dedicaban a orar a partir de los milagros que ellos habían escuchado, que Jesús había hecho, o de milagros también que Dios había hecho en ellos mismos. Y eso lo iban extendiendo en esa Jerusalén primitiva, en esa región del Asia Menor, por donde Pablo pasó orando. Por lo tanto, esa oración, eso nos lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 42. Todas esas actitudes de los cristianos, esos beneficios de los cristianos, esas acciones orantes de la primera comunidad cristiana. Dicen que era muy fiel a la oración en el templo. O sea que lo hacían en un lugar determinado, lo hacían en comunidad, pero también lo hacían personalmente. Cuando uno va a Cafarnaúm, allá se encuentra la casa de Pedro.
En la casa de Pedro se cree que allá había un espacio para él orar. No está muy lejos de la sinagoga también donde Jesús predicó. En este tema, hermanos, entendamos que siempre la oración o el testimonio que hace la gente es que la oración tiene efectos, tanto en la persona como en naciones. En España le cuentan a una historia que fue la intervención de Dios en la batalla de Lepanto, por ejemplo, en 1571. Y ese triunfo se atribuye a la intercesión a través del Santo Rosario, lo que llevó a una victoria cristiana que cambió el curso de la vida. También mucha gente cuenta lo que Dios ha hecho en ellos y en ellas, la transformación que han tenido por la oración. También mucha gente cuenta los milagros físicos que han tenido. Nadie nos puede engañar, los diferentes santos nos han dicho. Por lo tanto, la vida cristiana debe ser toda de oración. Y la oración debe ser sobre toda nuestra vida cristiana. Es una práctica vital. Es una práctica que nos fortalece, que nos guía, que nos consuela. Que cada día que oramos, queremos seguir orando cuando uno la practica de verdad. En cierta forma, la oración tiene algo adictivo, positivamente hablando. Pero una oración hecha personalmente, cuando tú empiezas a orar directamente, cuando tú empiezas con constancia a estar delante del Señor en algún lugar para orar, tú después quieres volver y quieres seguirlo haciendo. Esa es mi experiencia personal. Entonces, la oración debe ser profunda para que pueda transformarnos y nosotros salir renovados a una vida nueva. Decía Santa Teresa de Ávila que la oración, más adelante lo vamos a ver, además de ser un trato de amistad con Dios, cercano con el amigo, hablar con él, era un cambio de vida. Así lo dice en el camino de la oración, el libro. Si no lo han leído, por favor, léanlo, hermano. Léanlo. Vamos a dar un pequeño relato sobre la oración en algunos santos de la iglesia. No podemos tomar todo porque son miles de miles. Yo siempre empiezo por San Agustín, ya habiendo conocido toda la historia de San Agustín, sus búsquedas, sus intenciones de ser mejor. Pasó por varias sectas y varias situaciones de la vida. Pero Dios de pronto lo llevó a eso para que nos dijera cosas certeras y profundas. San Agustín es uno de los santos más importantes del mundo latino. Lo primero, él decía, vete al Señor mismo, o sea, habla con Él. Y ya siendo una persona conversa, él desarrolló una espiritualidad frente al Santísimo Sacramento, frente a la presencia real del Señor, de Jesús. Y decía, vete al mismo Señor, al mismo quien la familia descansa, y llama con tu oración a su puerta y pide. Así lo dice San Agustín en su sermón 105. Y dice, ¿no será Él como el amigo de la parábola? Se levantará y te socorrerá, no por aburrido de ti, está deseando dar. Y dice, porque Él está más pronto a dar que nosotros a pedir. Así dice San Agustín cuando explica el sermón, cuando hace su sermón 105. Pero también dice, vergüenza para la desidia humana tiene el que más gana de dar que ustedes tienen de recibir. Por lo tanto, Dios se avergüenza de nosotros cuando no oramos, cuando no le pedimos. Por eso Él dice, llamen a la puerta y se les abrirá. Toquen, pidan y se les dará. Busquen y hallarán. Alguna vez San Agustín estaba orando el Salmo 140 y Dios le inspiró algo muy bonito y fue lo siguiente. Y es que la oración que sale con toda pureza de lo íntimo de la persona, desde lo íntimo de la fe, se eleva como el incienso desde el altar sagrado. O sea que la oración tiene que ser sincera con Dios también. A Dios no le podemos mentir. No podemos buscar engañar a Dios. Decir, sí, Señor, yo soy bueno como el fariseo. Pero cuando sales a la calle, eres más malo que el peor asesino.
O en la misa, muy santo. En la calle, un peleón. Esa no es la oración, según San Agustín, comentando el Salmo 140, que Dios quiere. Dice, ningún otro aroma es más agradable a Dios que este. O sea, una oración desde lo íntimo de tu corazón y con sinceridad. Este aroma de la oración debe ser ofrecido a Él por los creyentes, todos. Cuando habla de creyentes, habla del mundo cristiano. Siempre es bueno tener en cuenta aquellas personas que han vivido con mayor profundidad la fe y el evangelio. San Agustín hacía repeticiones en su vida, jaculatorias que decimos, repetía mensajes, repetía cosas o en su mente o también verbalmente. Y una de ellas dice así: si la fe falta, la oración es imposible. O sea que si tú no tienes fe, ¿para qué oras? O si no tienes fe, tu oración no va a surtir efecto. Es como un medicamento. Si tú no crees que el medicamento te va a curar o al menos a aliviar el dolor que tienes, pues no va a hacer efecto sobre ti. Y decía, si la fe falta, la oración es imposible. Luego, cuando oremos, creamos y oremos para que no falte la fe. Que no falte la fe. Que la fe produce la oración y la oración produce a su vez la firmeza de la fe. Y él repetía eso constantemente. Acuérdense que él rodó por diferentes sectas y grupos de la época de su tiempo, ¿no? Pero gracias a Dios descubrió al único Dios y al verdadero. Quiero continuar, hermanos, y hablemos ahora de otras personas, simplemente para mirar lo profundo que han sido. Yo quise tomar a San Francisco Javier. San Francisco Javier fue un sacerdote jesuita del siglo XVI, la época de renovación en la iglesia y todas estas cosas. Él estudió en la universidad junto con San Ignacio de Loyola y toda esta gente. Y para él la oración, decía, es imposible tener una buena pastoral, un buen trabajo apostólico sin oración. Y acuérdense que él e Ignacio fueron enviados a unas misiones. San Francisco Javier fue enviado también a la India. Y dice la historia que allá él bautizó mucha gente. Anduvo todo lo que pudo y también dice que hasta la mano derecha se le paralizaba de tanto bautizar. Entonces decía, es imposible ser buenos pastores. Y esto lo hablo para los sacerdotes, para nosotros los sacerdotes. Yo también soy sacerdote. Muchos se nos va en un activismo y no profundizamos en la oración. Por estar comprometido tanto con las cosas, de preparar el templo, de arreglar aquí las flores, de mirar acá, que la catequesis, olvidamos la savia o el alimento principal, que es la oración, y a la larga, esa oración es la que sostiene nuestro ministerio. Sin oración no hay un ministerio profundo. Y ahí es donde va que muchos de nosotros nos vamos detrás de otros intereses. Pidámosle a Dios, hermanos y hermanas, sacerdotes, religiosas, que nuestra oración sea parte fundamental de nuestra vida. Ahora, la oración tiene que ser constante, profunda. Saquemos momentos para meditar, para relacionarnos con Dios como un amigo, como Santa Teresa lo dice en su libro. Debemos que Él nos hable y no le hablemos tanto a Él. Él no necesita que le digamos tanta cosa. Dejemos que Él nos hable. Y yo les digo, es la única manera de transformar nuestra vida. Quise tomar otro santo, San Juan Crisóstomo. Ustedes saben que la palabra Crisóstomo significa boca de oro. Fue una persona muy docta. Y las predicaciones de los sermones fueron tan profundos y ayudaron a convertir a tanta gente que ayudó mucho a que el cristianismo creciera. Las catequesis de San Juan Crisóstomo fueron bien importantes. Entonces, por eso le pusieron el sobrenombre Boca de Oro, porque lo que salía de su boca eran bellas y profundas palabras de mucho peso para la vida cristiana.
No hablemos barbaridades en la oración. A veces hablamos tanto, balbuceamos tanto, hacemos un ruido tanto, gritamos. Dios no necesita que le griten. Y el laico, el que está sentado en la iglesia, tampoco. No hay necesidad de gritar. La verdadera oración se hace suave. ¿Cuándo ustedes oyeron a Jesús gritándole a sus apóstoles, como queriéndolo regañar para que oraran? Jamás. Es más, el testimonio al contrario. Él oraba en silencio y allá los apóstoles iban, lo encontraban y le preguntaban las cosas. Entonces, hermanos y hermanas, San Juan Crisóstomo decía que la oración es un medio de conexión profunda con Dios. Y ahí es donde viene el silencio para la oración. El silencio externo y el silencio interno. No es lo mismo orar estando en una fiesta, en un party, en medio de tanta gente, que orar estando en un oratorio o en una capilla o dentro de una iglesia. Y esto nos impone un reto, hermanos y hermanas. Y esto lo digo también para los laicos. Cuando vayamos a la iglesia, hagamos silencio. Entra en silencio y sal en silencio. Por eso la misa siempre es dialogada. El sacerdote comienza la oración, el pueblo responde y entre pueblo y sacerdote se dice la misa. No hablemos de otras cosas, porque distraemos no solo a los demás, sino a nosotros mismos también. A veces distraemos nuestra mente. Estamos sentados en los bancos, pero pensando en otras cosas, en la novela, en la tienda, en la casa, en lo que voy a comprar. Y distraemos también al vecino porque le ponemos el diálogo al otro. No. Cuando vayas a orar, entra en tu aposento, en tu iglesia. Cierra la puerta, o sea, haz silencio. Cierra la puerta a lo exterior. Sin un silencio exterior y sin un silencio interior, es imposible orar profundamente, hermanos y hermanas. Y esto era lo que San Juan Crisóstomo quería decir. Esa conexión con Dios profunda no se da si no hay silencio. Por eso decía que debe ser una actividad continua en la vida diaria. Cada día tenemos que hacerle a Dios un espacio de silencio en nuestro corazón. El activismo no lleva a nada. Algunas personas por creérsela o hacer creer que son muy buenos pastores, van, vienen, corren. Al final de la vida, corren detrás del viento, porque todo lo material se acaba, lo espiritual no se acaba. Como dice el libro de la sabiduría, y en eso Dios iluminó a Salomón. Vanidad de vanidades, todo eso. Solo Dios no es vanidad. Por lo tanto, en esta cuaresma, hermanos, les recuerdo que San Juan Crisóstomo decía, la oración es la luz del alma y para un verdadero conocimiento de Dios. Es la luz del alma. En esa conexión con Dios llega la iluminación. Y ahí yo me acuerdo cuando yo fui novicio, nos hablaban de la iluminación, no tanto luces que se prenden, de eso no se trata, de cómo Dios te va mostrando los caminos. Incluso Dios te puede mostrar las decisiones que tú puedes tomar. Entonces, la oración sí es un momento de intimidad con Dios, de conexión con Dios. Es la luz del alma y es la mediadora entre Dios y los hombres. Así decía San Juan Crisóstomo, que la oración sirve de mediadora entre Dios y los hombres, porque es una comunicación con Él. Y quiero seguir porque también dice otras muchas cosas bien interesantes. Dice que la oración perfecta se une a la fe y se une también, te lleva o te conduce a la confesión de los pecados. Como estamos en Cuaresma, es bueno hablar de eso. Claro, en oración tú te das cuenta de qué hiciste mal. En oración tú te das cuenta de por dónde estás caminando. En oración tú te das cuenta si has ofendido a tus hermanos. En oración tú te das cuenta si has robado, si has mentido, si has sido vanidoso, si has sido envidioso. Tú te das cuenta y eso tienes que confesarlo para poder comenzar una vida nueva al estilo de Santa Teresa de Ávila. Y hablando de Santa Teresa de Ávila, aquí sigue en mi itinerario. Muchas cosas pude haber traído el libro, que yo me lo leí, y gracias a Dios lo compré en Ávila, allí mismo, en la casa donde nació y vivió y murió Santa Teresa. En su libro El Camino de la Oración,
dijo, ha habido varias definiciones de oración a lo largo de la historia, pero la oración no es otra cosa, la oración mental, sino tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos nos ama. ¿Qué expresión más grande? Yo me acuerdo cuando uno era niño, en el barrio nos reuníamos. ¿De qué hablábamos nosotros? De fútbol, de soccer y de aventuras que uno hacía por allí. Y quería uno hablar y hablar, nos cogían en la calle a las 10 de la noche y uno hablando y no terminaba. Eso es lo que está diciendo Santa Teresita en términos de oración y espiritualidad. Con aquel amigo que tú tienes, que quieres hablar tanto, ese amigo haz que sea Dios, para que hables con él sin cansarte. Y así por esa etapa hemos pasado todos, cuando nuestra juventud de los 12, 13, 14, 15 años, 16, 17, 20 años, éramos así. Con los amigos hablábamos de todas, hasta las conversaciones repetidas, y no nos aburríamos, pues con Dios tampoco. Dice, la oración entonces es tratar como un amigo a aquel que nos ama. Y tratar de amistad y tratar a solas implica buscar estar a solas con aquel que sabemos que nos ama. Y esto pasa hasta hoy. A veces hay personas que uno busca amigos, que uno busca hablar con ellos, estar a solas, por cuestión de privacidad o de cercanía o de confianza. Pues claro, en confianza le ofrecemos al Señor nuestras debilidades, porque a Dios no se le miente. Ante Él nos desnudamos el alma, ante Él descubrimos todo lo que somos. Por lo tanto, cuando uno va a orar, uno tiene que abrir su corazón para que Dios le hable si tú tienes deseo de cambiar. Decía también Santa Teresa de Ávila que la oración es un camino de interiorización. Interiorizar. ¿Interiorizar qué? La voz de Dios que resuena en tu conciencia. Lo que Dios te está diciendo. Hermanos, nadie de nosotros es santo, pero hay que buscar la santidad. Esto lo estoy diciendo en sentido parabólico, ¿no? Que hay que buscar la santidad porque es un reto que Dios nos pone. Sean santos como mi Padre Celestial es santo. Y eso no es solamente para las religiosas, los sacerdotes, es para todo el mundo, todo cristiano. La búsqueda de la santidad es la vocación universal. Por eso es un camino de interiorización. Con interiorizando yo saco de mi alma, de mi espíritu, todo lo que tengo. Tercer puntico que decía Santa Teresa. La oración es un camino de purificación. Claro, después de hablado con Él, que es tu amigo, después de haber interiorizado lo que Él te dice, tú empiezas el camino a purificarte. Y ahí es donde empieza lo que la iglesia nos pide en Cuaresma, que es la conversión. O sea, el hacer actitudes nuevas. Hay gente que no puede trabajar con nadie. Hay gente para quien todo el mundo es malo, menos él. Hay gente para quien nada de lo que los demás hacen es bueno, solo lo que él hace es bueno. Y tienden la trampa y van haciendo una red y se van empoderando de las cosas en la vida. Y eso está mal, porque no oran profundamente. La persona que ora profundamente abre su corazón al servicio, a la bondad de Dios. Una persona que se ufane tanto de lo que hace, una persona peligrosa. Una persona que no está dentro de los caminos de la oración cristiana o no ha orado profundamente. Los grandes santos han sido personas humildes. No por ser pobres, lo que sean, no, humildes en su corazón. Por eso es que Santa Teresita, después de haber vivido, ella nació en una familia que no eran pobres tampoco. Pero ella se hace pobre o Dios la llama para que nos diga estas cosas. El cuarto puntito, porque yo los invito a leer el libro de Santa Teresa. Dice, la oración es un camino de transformación. Acuérdense, primero, es un camino de amistad con Dios. Segundo, un camino de interiorización. Tercero, un camino de purificación. Y cuarto, un camino de transformarnos. Y transformando, decía, orar es cambiar de vida. Así lo dice en el libro. Yo esta parte la subrayé muy bien. Porque yo digo, yo quiero ser cada día más cristiano. Por eso yo cada día voy hablando menos de lo que yo hablaba.
Ahora sé hacer un poco silencio interior también para que Dios me hable a mí. Y en esto yo soy como Martín Lutero. Martín Lutero decía, yo quiero solamente salvar mi alma, salvar la mía, porque yo le tengo que responder a Dios. Y por último, también decía, es un camino de paz. La paz que uno siente cuando uno sale de esas horas de oración, de estar con Él, es una paz que no es la ausencia de guerra, que no es humana, es una paz que Dios la da. Y hablando de la caridad, acuérdense que ella es doctora de la iglesia, y conocía tremendamente la primera carta a los Corintios, capítulo 13, que habla de las virtudes teologales. Fe, esperanza y ¿qué? Caridad. Son las virtudes teologales que Santo Tomás profundiza muy bien. El gran teólogo de la iglesia del cristianismo se llama Tomás de Aquino. Su fiesta fue el 28 de enero. Entonces es un camino también la oración de servicio al prójimo, de acercarnos al prójimo, a aquel que es diferente, a aquel herido. No se trata de dar cosas para salir del momento, no, es que hay que amarlo, hay que respetarlo. Yo puedo decirle algo, sí, te curo la herida, pero yo te desprecio. Lo hago por obligación. Ese tipo de servicio no vale. Vamos hablando de Santo Tomás, voy a decir algo nomás, algo pequeño en Santo Tomás. Santo Tomás, ya ustedes conocen la historia. Murió a los 49 años. A los 27 ya era profesor de la Universidad de París. Y él se dedicó en su vida a estudiar de manera científica, digámoslo así, de manera bíblica, la teología de la iglesia y a explicarla con grandes postulados. Pero simplemente yo repito, para Santo Tomás de Aquino, la oración es una súplica por sabiduría y pureza, pidiendo la intercesión del santo, o sea, de Dios, que es el santo, para comprender mejor los misterios de la fe. Esto coincide completamente con lo que él escribe en la Suma Teológica y con lo que enseña también a sus discípulos. Entonces, hermanos, bien importante, cualquier definición verbal, lexicográfica que hagamos de la oración se queda corta, porque la oración es una experiencia personal con Dios. Que Dios Todopoderoso nos bendiga y nos veremos en el próximo capítulo hablando más profundamente de la oración y dando algunos métodos y técnicas para orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.